Mis queridos hermanos, hoy vamos con el quinto voto. El voto que veremos en esta mañana dice así: nos entregaremos a nosotros mismos en las reuniones de oración. Nos entregaremos a nosotros mismos en las reuniones de oración. Ya hablamos hace 8 días que en este voto anterior nos comprometimos a estas ordenanzas del bautismo en la Santa Cena. Pero ahora vamos a hablar de un compromiso igualmente importante que requiere la fidelidad de cada cristiano, y es la oración. El ministerio de la iglesia, por tanto, lo que es la vida de nosotros como iglesia, como congregación, como miembros individuales unidos a Cristo, tiene un énfasis. Y el énfasis está en la palabra de Dios y en la oración. Son 2 columnas muy importantes para nuestra iglesia. Son 2 columnas muy importantes para el ministerio de la iglesia. Debemos, como miembros, consagrarnos a estas 2 importantes actividades. Y si ustedes se han dado cuenta, cada vez que empezamos el culto principal, arrancamos, o la primera parte es la oración. Tal vez empezamos con un himno, unas palabras, pero tenemos un tiempo muy importante que es el tiempo de la oración, el tiempo en que vamos juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo, a la presencia de Dios, a orar que Él bendiga su pueblo, que nosotros podamos darle toda la gloria a Él en su santo día, que todo lo que Él ha prometido podamos nosotros como iglesia recibirlo. Hoy no daremos un estudio sobre todos los temas de la oración. No vamos a tratar todos los aristas de la oración. Veremos un par de principios que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros para que cuando oremos nuestras oraciones sean oídas, sean escuchadas. Eso es lo que veremos en esta mañana. Y si nos alcanza el tiempo, veremos más adelante cómo eran los cultos de oración de la iglesia primitiva. ¿Cómo eran esos cultos de oración? Y lo veremos a la luz de la palabra de Dios. Mis hermanos, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Juan 15, del 1 al 7, y dice así la palabra de Dios. Leo para ustedes. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Atendamos al versículo 7, que es el que vamos a trabajar en el estudio. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, orad. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, fíjense allí en esta primera parte. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí encontramos dos escalones muy importantes para ir a la oración a Dios. El Señor Jesús aquí nos está mostrando dos puntos esenciales para nosotros. Miremos el primero. Si permanecéis en mí, nos dice que si permanecemos en Cristo, en nuestro Señor, si usted ya fue unido a Cristo por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, permanezca en esa verdad. Allí, párese allí en esa verdad. Ya he creído en Cristo. Me arrepentí de todos mis pecados. Estoy unido a Cristo. Mantenga esa verdad siempre en su mente. Y allí fortalézcase en esa verdad. Que haya gozo en el corazón del creyente, que Cristo lo ha unido a él. Y esta verdad va a hacer que permanezcamos en Cristo, que estemos allí firmes en el Señor. Como miembros del cuerpo místico de Cristo, debemos aferrarnos a Jesús, vincularnos intensamente a Jesús. Debemos permanecer en Él. ¿Qué significa eso? Es que no podemos poner nuestros ojos en nosotros mismos. No podemos poner nuestra mirada hacia nosotros mismos, sino confiando siempre en Él, únicamente en Él, con la misma fe simple, esa misma fe sencilla con la que usted creyó esa vez que se arrepintió y creyó. Ahí es que debemos mantenernos. Cuando pensamos que tal vez podemos aportarle alguito a nuestra esperanza de salvación, ahí entramos en un problema. Cuando pensamos que por ser juiciosos, nuestro buen juicio, o tal vez mi buena opinión, o tal vez que tengo un carácter amable. No, nuestra esperanza de salvación no es en nosotros, porque en nosotros no hay absolutamente nada. Todo es por la obra de Cristo. Dice, permanecéis en mí. Dijo un teólogo, abro comillas. Nunca debemos darle cabida en la confianza de nuestro corazón a ninguna otra cosa ni a ninguna otra persona como para que sea nuestra esperanza de salvación, sino descansar únicamente en Jesús, tal como lo recibimos la primera vez. Su deidad, su humanidad, su vida, su muerte, su resurrección, su gloria a la diestra del Padre, en una palabra. Él solo debe ser toda la confianza de nuestro corazón. Esto es absolutamente esencial. Una fe temporal no salva. Se requiere una fe que permanece. Entonces, permanecéis en mí, únicamente en el Señor Jesús. No solamente es que confiamos en Él, sino que como miembro de la iglesia, Él se convierte en nuestro tesoro. Atesorarlo en nuestro corazón. Si Cristo se hace tesoro en nuestro corazón, vamos a poder de ese mismo tesoro dar para la iglesia, dar de la gracia que hemos recibido. Cada miembro debería decir, habiéndose parado firme en esta verdad que acabamos de exponer, vivo en Cristo. Vivo por Él, vivo para Él. ¿Por qué? Porque permanezco en Él, permanezco en Él. Y así vamos a poder experimentar un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de ver las cosas. La manera en que yo pensaba empieza a desaparecer, porque yo empiezo ya ahora a pensar como Cristo quiere que yo piense. Miremos Colosenses 3, 1-3. Y todo esto es muy importante para el tiempo de oración y ya lo vamos a desarrollar. Vamos a explicar por qué. Colosenses 3, 1-3. Dice así la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros nada somos si nos alejamos de Jesús. Nada tenemos si nos alejamos de Jesús. Entonces, si nos alejamos de Jesús, nos convertimos en simplemente palitos secos que solamente son utilizados para el desperdicio, para ser arrojados fuera. Nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, nunca nos debemos apartar de la consagración a Cristo. Esa idea de anhelar nosotros ser nuestros propios señores trae dolores. A un cristiano, un creyente que quiere ser su propio señor, que quiere autodeterminarse en las cosas, eso lo va a llevar a problemas. Tarde que temprano va a terminar sufriendo, va a terminar tomando caminos equivocados, porque la palabra de Dios nos dice que debemos permanecer en Cristo, no ser nuestros propios señores. Permanecer en Cristo es la bendición para el creyente. Si ya está la certeza, lo mejor que podemos hacer es pararnos allí, en esta valiosa verdad, y allí en esta verdad tener abundante comunión con Cristo, abundante comunión con Él, deleitarnos, gozarnos, y así la oración va a tener una actitud distinta por parte del creyente. Estamos convocados a orar como iglesia. Claro, el Señor nos llama a que permanezcamos en oración. Y nuestra oración no puede ser de permanecer distantes de Jesús. Todo lo contrario, junto a Jesús. El pámpano no va a poder dar su fruto. Si tomamos el pámpano y cogemos el pámpano más verde, el que uno dice, ese va a dar fruto, ese pámpano va a dar fruto porque está verde, y lo separamos, el efecto de ese pámpano es que no va a salir ni una uvita, no le va a salir ni una uva, por más verde que se haya visto. Ese pámpano debe estar unido a Cristo, unido al tronco. Si no está unido al tronco, no va a dar siquiera una uva. Debemos como iglesia estar allí, firmes en Cristo. Miremos Juan 15, versículos del 1 al 7. El que lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. Juan 15, versículos del 1 al 7. Léalo, mi hermano. Sí. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. 7. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gracias, mi hermano, sí. Recuerdo la última parte. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a la segunda parte. Ya miramos la primera parte. Si permanecéis en mí, hablamos de la unidad en Cristo. Ahora la segunda. Y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí hay una segunda condición que nos da nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice, y mis palabras, si mis palabras permanecen en vosotros. Es importante
las palabras de Cristo. Aquel que ha sido verdaderamente unido a Cristo obedece el mandato de Cristo. El que ha sido unido a Cristo obedece el mandato de Cristo mediante el sometimiento a su palabra. Si fue unido a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, Jesucristo es su Salvador, va ligado que su corazón va en obediencia a los mandatos de Cristo, sometimiento a su palabra. Así que una conclusión puede ser: las palabras de Cristo y la persona de Cristo son iguales. O las palabras de Cristo y la persona de Cristo son iguales. Algunos hablan de Cristo como el Señor y hablan mucho acerca de Cristo, de su doctrina, pero no les importa nada la palabra que Cristo ha dicho. Pueden hablar distintas cosas de Cristo, su obra, pero no atiende a su palabra, no va en obediencia a su palabra. No podemos separar la persona de Cristo y su palabra. Él es la palabra. No nos podemos atrever a decir: Jesús es mi Señor, yo me arrepentí, yo creo en Él, pero no quiero sus enseñanzas, no quiero su palabra. Eso muestra que no está unido a Cristo. El que está unido a Cristo ha creído en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, ama a Cristo, pero ahora quiere escuchar sus palabras. ¿Qué ordena Él para mí? ¿Qué ordena Él para mi vida? Y voy en obediencia a su palabra. Así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Debemos apartar nuestros pensamientos de creer de que simplemente por confesar a Jesús y despreciar sus palabras, puedo pensar que estoy unido a Cristo. Eso es lo que de pronto se nos enseñaron en otras ocasiones, cuando nos hablaban de la, ¿cómo decían? La oración de fe. Y si usted hace una oración y usted lo dice, entonces ya, suficiente. Así su vida sea una vida de pecado. Pero eso no enseña el Señor Jesús. Si confieso a Cristo y creo en Cristo, quiero escuchar sus palabras y quiero ir en obediencia a sus palabras. Si las palabras de Cristo permanecen en nosotros, en fe, en práctica, estamos unidos a Cristo. Así que Cristo, su palabra, el Evangelio, sus mandamientos de su libro inspirado, todo junto es lo que sostiene al creyente. Todo junto, todo integrado. Así es como debe vivir el creyente, atendiendo a su palabra. De lo contrario pasará lo que hablamos hace un momento, nos convertiremos en palos secos. Esforcémonos en no ser de esos, sino de aquellos que permanecen en Cristo y en su palabra. Algunos han utilizado este texto, lo vuelvo a leer, los que llegaron hace poco. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No sé si usted alguna vez ha escuchado o usted alguna vez estuvo, practicando equivocadamente este tipo de enseñanza que voy a exponer en un momento. Algunos utilizaban este texto y nos enseñaron que podíamos pedir lo que quisiéramos. Que vean lo que dice el texto. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo.
La Biblia no miente, la palabra no miente. Pida lo que quiera, pero pídalo al detalle. Si usted quiere un carro, pida el modelo, pida el color, pida cuántos puestos, pida, no sé, lo quiera gasolina, lo quiera gas. ¿Y pasaba o no pasaba? Y nos decían ese tipo de ideas. Entonces uno se ponía a pedir y a organizar y a mirar como qué quiero entonces. Y empieza el deseo pecaminoso carnal a imaginar. Ay, yo quiero entonces la casa, y la casa la quiero así, y mi esposa la quiero así, y mis hijos los quiero así. Y empieza uno con el pensamiento carnal, caído, humano, a pensar cosas completamente diferentes de lo que es la oración. La oración. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Podemos tomar a un hombre que pase aquí por el frente de nuestra iglesia y le decimos: Dios dice que usted puede pedir lo que quiera. ¿Qué va a pedir ese hombre? Estamos en diciembre, estamos en fiestas. A mí yo pido una buena copa de vino, buenas galletas y todo lo que pueda hacer para poder satisfacer sus deseos pecaminosos malvados. Eso pediría ese hombre, porque quiere gastar su vida en sus deseos perversos y malvados. Pero nuestro Señor Jesucristo no le dio eso a los hombres malvados separados de Cristo. No, se lo dio a su iglesia. Dios, el Señor Jesús, le dijo a su iglesia: pedid lo que queréis y será hecho. Pero sin dejar a un lado lo que acabamos de exponer: estar unidos a Cristo, estar con la verdad de Cristo, la palabra de Cristo. ¿Cuál va a ser el resultado de esa oración? ¿Qué va a pedir? Conforme a lo que Cristo enseñó, conforme a lo que Cristo quiere. Ese es el anhelo. ¿Por qué? Porque esa persona es un hombre nuevo. Es un hombre completamente transformado por la gracia de Dios, que ha sido renovado por la gracia de Dios. Tiene novedad de vida, su vida es nueva, su vida es completamente diferente. Y lo único que quiere hacer es ser como es Cristo, ser hecho a la imagen de Cristo. ¿Qué va a pedir ese hombre nuevo y renovado? Va a pedir conforme a la voluntad de Dios. La iglesia no pide a Dios nada distinto a que se haga su voluntad, tanto con la vida de cada cristiano como con la vida de la iglesia. Miremos 1 de Juan 5, versículo 14. El que lo tenga lo puede leer. 1 de Juan 5, versículo 14. Que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gracias, mi hermano. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Debemos aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Orar de acuerdo a lo que Él quiere, a lo que Dios quiere para su iglesia, a lo que Dios quiere para cada creyente. Orar conforme a su voluntad, no conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestras intenciones. No insistamos en algo que haga en nosotros que no es su voluntad. Si tal vez no sabemos cómo pedir, debemos orar y ir a las Escrituras y llenarnos de la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ha prometido al creyente? ¿Qué es lo que Cristo ha prometido a su iglesia?
y de acuerdo a eso, orar de acuerdo a esa petición, porque Él lo ha prometido. Pero bueno, ya vamos allá, no me quiero adelantar. Pero entonces, lo que quiero decir es que aquí nos está mostrando en este texto de si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, nos está llamando la atención a dónde debemos apuntar la oración, y es a que se haga su voluntad. La oración contestada también depende del mandamiento, también depende de lo que Dios ha querido dar a su iglesia. Si Dios ha querido prometer algo, debo orar sobre eso que Él ha querido prometer. Pero también debemos renunciar al pecado, cada vez más unidos a Cristo. Los creyentes que están unidos a Cristo conocen la palabra de Dios, conocen la voluntad de Dios. Deben practicar la palabra de Dios, deben practicar la voluntad de Dios. Debemos esforzarnos en agradar a Dios. Nunca insistir que se cumpla nuestra propia voluntad, sino por encima de todas las cosas que se haga los deseos de Dios en nosotros y en nuestra iglesia. Nosotros como iglesia, en nuestra reunión de oración, debemos tener muy claras las promesas de Cristo para nosotros, por medio de su palabra inspirada. Los miércoles, cuando tenemos nuestro tiempo de oración, ya sea aquí presencial o en nuestro culto presencial o virtual, y también los domingos que tenemos nuestro culto de oración pública, allí hacemos distintas peticiones a Dios. Y tal vez cuando tenemos algún hermano que ha tenido un accidente o tal vez una cirugía que tiene pendiente o que le han practicado y está convaleciente, lo primero que debemos aprender a pedir en nuestra oración por ese hermano que está sufriendo es que Dios le dé gracia suficiente para pasar ese tiempo de enfermedad. Que el Señor le acompañe, porque ese es el mayor consuelo de un cristiano. Que mientras sufro, que Cristo me acompañe, que Cristo esté allí cerca, que yo pueda saber que Él está aquí muy cerca. Y orar también por la salud del hermano. Y podemos traer a nuestra mente distintos textos, como el de Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando oramos por salud, siempre pedimos que se haga conforme a la voluntad de Dios, y es su voluntad sanar. Pero nunca debemos dejar de pedir que ese creyente enfermo, o debemos siempre pedir que ese creyente enfermo le acompañe siempre la gracia de Dios, siempre la presencia de Dios le esté acompañando. Cuando oramos por tal vez un familiar o un vecino que pasa por dificultades de salud, esta petición tiene un cambio diferente, porque ya pedimos sí por la salud de la persona, si el Señor desea sanarle, pero el anhelo profundo de quien lo pide es que esta enfermedad tenga un propósito redentor. Es que esta enfermedad lo conduzca al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque buscamos la voluntad de Dios. Queremos la salvación. Y oramos por distintas personas por salvación. Pedimos cada miércoles para que el Señor salve, para que el Señor salve a nuestros familiares, tíos, primos. Y oramos al Señor pidiendo que Él sea el que salve. Y el Señor tiene muchas promesas en su palabra: el que a mí viene no le echa fuera, todo aquel que invocar el nombre de Jesús. Y hay muchas promesas que el Señor da en su palabra, y es sobre eso que debemos creer y orar, pedirle al Señor que el Señor conceda esa bendición a su iglesia. Quiero finalizar con esto.
Debemos ser conscientes de nuestras oraciones. Si le pedimos al Señor en el grupo de la iglesia, por conversión, por la familia tal, amigo tal, vecino tal, y empezamos a llenar de peticiones de oración, no digo que esté mal, está bien, está bien. Está bien y sígalo haciendo. Pero no debemos ser inconsistentes. ¿A qué me refiero? Si le pido yo a Dios en oración y pido a la iglesia que ore por estas familias y por estas personas, yo debo ser consistente en lo que a mí me toca hacer. Es decir, si yo estoy orando por un vecino, está bien, ponga la petición en la iglesia, pero usted que lo pone, mándele el link de la iglesia, un sermón del pastor, mándele un libro. Aquí es muy fácil compartir los sermones de la iglesia. Hoy por WhatsApp usted le puede enviar un sermón o en una USB y le entrega, pero sea intencional, porque usted le está pidiendo a Dios, usted le está pidiendo a Él, y el texto dice: pidan. Entonces ya oramos, ya elevamos la petición a Él, ahora actuemos y el Señor será el que opere. Pero seamos intencionales, compartamos, regalemos libros, llevémosle el Evangelio. Queremos que nuestro hijo conozca del Evangelio. Déle un libro, háblele. Dijo alguien: oras por lo que no extiendes la mano para obtener, oras por fruto, pero no extiendes la mano para recogerlo. Y todo esto arruina la reunión de oración. Sin embargo, la oración ferviente siempre debe ir seguida de esfuerzos perseverantes, y entonces el resultado será realmente grandioso. Es como la niña que es muy aplicada en sus lecciones, y siempre que la maestra pregunta tal cosa de la materia, la niña levanta la mano y contesta a sus anchas. Pero la compañerita ve que ella siempre es muy aplicada y le dice la compañerita a la chica que siempre contesta bien: ¿y cómo haces? Ella le dice: bueno, pues siempre oro a Dios con todo el corazón. La niña se va para su casa y al otro día ella ora con todo su corazón a Dios. La maestra le pregunta, levantan, ¿quién sabe tal cosa? La niña se levanta la mano y se pone de pie, y la maestra le da la palabra y queda en blanco. No supo qué contestar y se sienta. La oración no sirve la oración. La otra compañerita le dice: es que después de orar me pongo a estudiar y a pedirle a Dios que me haga diligente en lo que a mí me toca hacer. Oremos y seamos diligentes como iglesia. Compartamos el Evangelio con todas las personas que anhelamos que el Señor salve y los acerque a sus pies. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es poderosa, Señor. Y como iglesia, tu palabra es nuestra luz. Ayúdanos, Señor, para que esa luz brille en nuestras almas y podamos darte a ti la gloria, Señor, y podamos andar en tus caminos rectamente. Permítanos afirmarnos en Cristo, permanecer firmes en Cristo, amar tu palabra con todo nuestro corazón. Ayúdanos, por favor. Oramos para que el resto del día sea una gran bendición para nuestras almas. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo y para tu gloria. Amén.